Hola, en esta sesión de enfermedades respiratorias vamos a revisar una patología bien importante que es el asma. Em, el asma es, como dice aquí, un síndrome caracterizado por obstrucción de las vías respiratorias que varía tanto de manera espontánea como con tratamiento. Em, Aquí es importante tener presente que el asma es la patología reversible de las enfermedades obstructivas y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sería la irreversible. Así que esa es como la característica importante del asma bronquial, que hay obstrucción de las vías respiratorias, pero esta obstrucción varía, ya sea de manera espontánea o con algún tipo de tratamiento. En los asmáticos se observa un tipo especial de inflamación. De hecho, los asmáticos presentan una inflamación de tipo eosinofílica y eso produce, esta inflamación produce en sus vías respiratorias que los hace más sensibles a diversos elementos desencadenantes. Esto es lo que se conoce como hiperreactividad bronquial, es decir, ellos reaccionan a los estímulos de una manera exagerada y esa reacción implica una obstrucción, una disminución del calibre de la vía respiratoria y por lo tanto una obstrucción bronquial. Eh, Esta reducción, como dice aquí, es por lo general reversible, pero en algunas personas la obstrucción se hace irreversible y ahí hablamos de un asma crónica. En general, en relación a la epidemiología de esta enfermedad, podemos ver que en Estados Unidos el 15% de los niños presenta esta enfermedad y esto es un poco menor en Chile. De acuerdo a la guía clínica del MinSal, solo un 10% en relación a Estados Unidos es esto presentan asma bronquial. Y esto también hay presencia de esta enfermedad en los adultos. El 10 al 12% de las personas adultas en Chile presentan asma bronquial. Y lo que se ha visto es que en los países en vías de desarrollo, el asma bronquial ha ido aumentando. Al parecer, en relación a la mayor urbanización, y aunque parezca raro decirlo, en torno a mayor higiene, lo vamos a ver un momento después con lo que se conoce como la teoría de la higiene en el asma bronquial. Y además en estos países, en los países en vías de desarrollo, en los que la urbanización está creciendo y también la industrialización, junto con el asma se ha observado también un aumento de la atopia, dos enfermedades que están muy relacionadas. En general el asma aparece a cualquier edad, pero la frecuencia máxima se ubica a los 3 años y en los niños la frecuencia del ataque es 2 veces mayor que en los varones que en las mujeres, pero esto cambia cuando en los adultos la frecuencia de ataque se hace similar. El asma, comillas, se cura al crecer. Se ha observado que muchos niños dejan de tener episodios de asma durante la adolescencia y aquellos que no dejan de tener estos episodios pasan a tener la enfermedad durante adultos y los adultos asmáticos, incluidos aquellos en los que el problema comenzó tanto en la niñez como en la madurez, rara vez dejan de tener síntomas de manera definitiva, es decir, una vez que el asma en los adultos ya no se cura. Em, en general, la intensidad del asma no varía mucho en el mismo paciente. Es una enfermedad que mata poco, los fallecimientos son poco comunes y en general se observa una tasa de incidencia decreciente, y el aumento de la mortalidad que se observó en algunos países en la década de los 60 estuvo muy ligado al uso, que en ese tiempo empezó a usarse en forma exagerada, de agonistas adrenérgicos beta 2 como tratamiento de rescate. Ahora ya vamos a ver que los agonistas adrenérgicos beta 2 se usan en el tratamiento, pero no son la piedra angular del tratamiento en esta enfermedad. En general, aquí tenemos un cuadro que nos muestra los factores de riesgo que conducen a a la aparición de asma, y ahí tenemos factores endógenos y factores ambientales. Y dentro de los factores endógenos, bueno, tenemos la predisposición genética, la atopia, hipersensibilidad a las vías respiratorias, el género, y hay cosas que no están muy claras, como por ejemplo cuál es qué papel juega la etnia, por ejemplo, la obesidad, las infecciones virales incipientes. Se ha postulado que
las infecciones virales con algunos virus o con algunos microorganismos producirían una hiperreactividad bronquial, pero eso no está del todo claro. Y de los factores ambientales, estos son muy importantes. Tenemos los alergenos en espacios techados, los alergenos en espacios abiertos, las sensibilizaciones de origen laboral, que dan origen a un tipo especial de asma, que es el asma laboral, el tabaquismo pasivo, las infecciones de las vías respiratorias. Como pueden ver, esto está en estos dos lados. Y los elementos desencadenantes que desencadenan crisis de asma son los alergenos, infecciones virales de las vías respiratorias altas, ahí sí la cosa es clara, el ejercicio y la hiperventilación, especialmente cuando se hace ejercicio y se aspira aire frío, ahí está el aire frío también como un desencadenante por sí mismo, el dióxido de azufre y los gases irritantes, algunos fármacos como los bloqueadores beta y el ácido acetilsalicílico, aspirina, hay que tener mucho cuidado con el aspirina en los niños y en los niños asmáticos especialmente, el estrés y ciertos irritantes como aerosoles domésticos y humos de pinturas. En general, dentro de la etiología se considera que la atopia es el principal factor de riesgo y la atopia se expresa como rinitis alérgica y como dermatitis atópica, lo que se conoce como eczema. Hay factores genéticos y habíamos visto anteriormente factores ambientales, y aquí está la hipótesis sobre la higiene. Esta hipótesis postula que en realidad mientras más higiene hay en los niños cuando tienen corta edad, mayor aparición de asma. Esto sería porque cuando hay menos higiene, los niños se ponen en contacto con ciertos alergenos y toman tolerancia a ellos. Si no existe ese contacto, esa tolerancia no se produce y después entonces esos, esos factores, esos alergenos o qué sé yo, eh, polvos y otras cosas van a producir estas crisis de broncoconstricción. Se ha postulado que ciertas alimentaciones tendrían un efecto, esto es bastante controversial, así como el papel de la obesidad, y bueno, claramente un factor ambiental que produce y desencadena crisis asmáticas es el de la contaminación atmosférica. Otros factores ambientales importantes son, bueno, los alergenos, y aquí son muy importantes los ácaros del polvo doméstico, que están presentes en todas las casas, en las alfombras, en fin, en la ropa de cama, etcétera. En algunas personas, los pelos y la piel de gato, cuando son alérgicos a los gatos o a los perros, las cucarachas, eh, su presencia y sus deposiciones eh, que posteriormente son aspiradas, producen este tipo de cosas, y los pólenes de hierbas y árboles son muy importantes. Hay personas que son muy sensibles a esto y cuando en la primavera, cuando eh, empieza la polinización, aumentan mucho las crisis de asma. Y también las deposiciones de los roedores. Y como decíamos anteriormente, bueno, la exposición laboral, esto da origen a un tipo especial de asma que es el asma laboral. También son importantes infecciones cuyo papel como factor de riesgo no es claro, pero que son claramente desencadenantes. Y ahí tenemos en forma muy importante las infecciones virales y las infecciones por micoplasma y clamidia. Estas infecciones están poco claras en relación a su papel como factor pronóstico, pero se ha visto que tienen un rol bastante claro en cuanto a desencadenar los ataques. Y finalmente tenemos un tipo especial de asma que es el asma intrínseca que no tiene relación con la atopía. Y por lo tanto es más crónica, es más difícil de tratar, en fin, tiene una serie de otras características. Aquí les pongo solamente la carátula de este trabajo de la hipótesis sobre la higiene, donde se habla de que la exposición temprana a perros y animales de granja disminuiría el riesgo de el asma en la niñez, disminuiría el riesgo. ¿Mm? Em, y bueno, aquí la patogenia lo que se ha visto es que alergenos, sensibilizantes, virus, contaminantes del aire producen una inflamación, una bronquitis eosinofílica crónica. La inflamación de este tipo eosinofílico es muy importante porque tiene que ver con el tratamiento. Esto lleva por una parte a hiperreactividad de las vías respiratorias
Y tanto la inflamación como la hiperreactividad llevan a síntomas que son tos, sibilancia, sensación de opresión retroesternal y disnea. Y a esto también contribuyen elementos desencadenantes como alergenos, ejercicio, aire frío, inhalación de sulfuro y partículas sólidas. En general, en la palatogenia vemos que la inflamación es la característica principal de esta enfermedad y hay pruebas que demuestran que el signo específico de inflamación de las vías respiratorias en el asma se acompaña de hiperreactividad de las vías respiratorias. Como les dije anteriormente y lo repito, esta inflamación sería una inflamación de tipo eosinofílico. Otros efectos de la inflamación tienen que ver con fibrosis, con la alteración del músculo liso de las vías respiratorias y con respuestas vasculares. La inflamación aumenta la corriente en la mucosa de las vías respiratorias y produce eh, una congestión en las paredes bronquiales que también disminuye el diámetro de las vías respiratorias. Y la inflamación produce también hipersecreción mucosa y esto puede llevar a tapones mucosos que también producen disminución y dificultad respiratoria. Y finalmente, la inflamación después va acompañada de remodelación de las vías respiratorias y eso también puede influir en la hiperreactividad bronquial. Así que tenemos esta situación, células inflamatorias, células estructurales que llevan a la producción de mediadores, como son principalmente histaminas, pero también leucotrienos, prostanoides y otros, y estos llevan a los efectos que son el broncoespasmo, exudado de plasma, secreción de moco, cambios estructurales y otros efectos en las vías respiratorias. En general, en cuanto al diagnóstico, nosotros nos encontramos frente a un síndrome de obstrucción respiratoria variable e intermitente, y dentro de las pruebas de función pulmonar, que son las más importantes en el diagnóstico, nos vamos a ver con un BEF1 reducido, un PEF reducido, que es una manera distinta de medir el BEF1, y un cociente de ventilación BEF1 capacidad vital forzada reducida, es decir, menor del 70% del valor predicho. Y esta obstrucción es reversible con bronquiodilatadores. Uno hace primero una espirometría y si observa esto, entonces le da a aspirar al paciente algún broncodilatador y repite de nuevo la espirometría y estas alteraciones normalmente se corrigen. Cuando nosotros no podemos hacer una espirometría con el paciente con una crisis de obstrucción pulmonar, entonces podemos recurrir a tratar de determinar si el paciente tiene hiperreactividad bronquial, ¿no es cierto? Y entonces para eso se hace una espirometría que se llama de función pulmonar con provocación de histamina o metacolina. A los pacientes se les hace una espirometría, se ve que la espirometría es normal y se les administra histamina o metacolina y los pacientes hacen una alteración de las pruebas respiratorias en el sentido de tener un BEF1 reducido y un cociente BEF1 capacidad vital forzado reducido con menor dosis de la que se esperaría para producir ese efecto. Eso es lo que se llama la prueba de provocación de histamina y lo que nosotros diagnosticamos con esa prueba es la hiperreactividad bronquial. Si el paciente presenta disnea o alteración de la expiración, entonces, y nosotros le hacemos una espirometría y encontramos un BEF1 reducido y un cociente BEF1 capacidad vital forzada reducido, no requerimos hacer esta prueba. Y esa prueba, que es bastante diagnóstica, se complementa con pruebas cutáneas para identificar a los alergenos inhalados. En el último tiempo se ha ido poniendo, haciéndose muy popular esta prueba de óxido nítrico exhalado que cuantifica la inflamación no física en las vías respiratorias, pero esto todavía está bastante discutido porque además tampoco no se ha podido determinar bien cuál es el nivel normal y aquí las imágenes nos ayudan poco porque suelen ser normales. La radiografía de tórax suele ser normal, pero puede mostrar alguna hipersuflación pulmonar y podría ayudarnos un poco. Y la TAC puede mostrar bronquiectasias. Eh, Voy a dejar aquí esto y lo voy a continuar en una segunda parte para completar este tema.